Miércoles 28 de mayo del año 2025. Se nos escapa mayo también, ya casi estamos a mitad de año y por ahí la temporada de huracanes, para la cual el gobierno, la administración de turno, dice estar más que listo a través del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres. Y también Luma hace un recuento de todas las cosas que tienen allí en sus almacenes. Y la última vez que yo recuerdo que se hace un resumen de todo lo que había fue previo a lo que era el huracán María e Irma y vimos lo que pasó. Ojalá no tengamos que enfrentar ninguna de estas situaciones en este año. No lo necesitamos. Tenemos problemas suficientes que resolver y una situación presupuestaria algo complicada con los recortes que pudieran venir de fondos federales para diferentes partidas, que todavía se especula muchísimo en cuanto a eso. No ha ocurrido. Está la situación de los fondos de salud que vencen el próximo año fiscal y que va a haber que movilizarse a la capital federal para asegurarse cuando menos las mismas cantidades que se han dispuesto en años previos, en los años previos. Así que veremos a ver por dónde aterriza esa situación. En la mañana de hoy hablaremos con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. En segundo turno tenemos a Jesús Manuel Ortiz y González, ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y vamos a hablar un poquito de entretenimiento y de turismo también con la exdirectora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, la licenciada Mariela Ballina Fernández, estará con nosotros para hablar acerca de todo esto que está ocurriendo en el gobierno y también por dónde va nuestra oferta de entretenimiento para los turistas que habrán de venir. Y hay un tema particular que tiene que ver con la República Dominicana y unos acuerdos que se están llevando a cabo de lo que le llaman una promoción multidestino. Y yo tengo mi preocupación seria en cuanto a eso, porque ¿cómo van a comparar cuando en un mismo viaje vayan a la República Dominicana y vengan a Puerto Rico? Y hay una promoción que está en línea en las redes sociales de cómo está particularmente la capital en Santo Domingo, con unos edificios que aquello parece Nueva York. Y tiene sus problemas, como todas las naciones, ¿verdad? Pero sin fondos federales y sin un montón de cosas que aquí en Puerto Rico tenemos, pues no confrontan al menos los problemas para los turistas. Y les voy a dar ahorita un solo renglón. Un renglón para que ustedes piensen y hagan de alguna forma el análisis en cuanto a los dos destinos. Más allá de la electricidad, más allá de la estructura vial, más allá de cómo funcionan los aeropuertos y todo lo demás, hay un renglón que usted se va a solidarizar con la posición que les habré de esbozar en cuanto a uno de los aspectos básicos cuando uno viaja. Pero mire, habemos nombramiento. Ayer un mensaje sorpresivo de la gobernadora que ya a mitad de día se especulaba y se traía que la gobernadora iba a hablarle al país en horas de la tarde. Y cuando empieza a salir esto de la situación de la preparación para la temporada de huracanes, yo dije, wow. O sea, en serio, ese era el anuncio importante y no por restarle importancia al asunto de la preparación para los huracanes, pero la temporada de huracanes más bien. Pero sorprende con dos nominaciones. Y la gobernadora, haciendo un poquito de contexto hacia atrás, a finales de la pasada semana dijo, a mí nadie me va a intimidar ni me va a amenazar. Yo no actúo bajo amenazas de presiones legislativas. Nombre y apellido. Y ayer, antes de ir a lo de ayer, Tomás Rivera Chats le había dicho, tomamos conocimiento de los nombramientos y tengo hasta el 30 de junio para actuar sobre ello, gobernadora. Y un poco la gobernadora reitera desde el lunes de que ella no va a actuar bajo presión de nadie y que se va a tomar su tiempo para hacer sus nombramientos. Se va a tomar su tiempo. Pero ayer bajaron dos al Departamento de Estado y a la silla del Departamento de Justicia. Y voy para allá ya mismo con las nominadas, porque es importante destacar ciertas cosas
todo el mundo está celebrando, particularmente el de Rosacheli Rivera Santana, actual alcaldesa de Gurabo, que se mencionaba en un momento dado para la silla de la Procuraduría de la Mujer y que después, pues, en una movida sorpresiva también la gobernadora se fue en otra dirección. Pero volviendo un poco a la situación de la gobernadora hasta ayer en la tarde, hubo un mensaje ayer que me causó un poco de sorpresa, lo compartí con algunos de mis colaboradores y también no vieron esa venir. Y es que Carlos Johnny Méndez, actual presidente de la Cámara, que ha sido uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora Jennifer González Colón, pareció haberse unido a la voz del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, exigiéndole a la gobernadora que hiciera los nombramientos de los puestos al gabinete constitucional cuanto antes. Y es como que, anda, espérate, si ella dijo que no iba a actuar bajo amenaza, que se sentía intimidada con lo que pasó el jueves en la sesión del Senado, y ahora Johnny Méndez, que había estado un poco más resguardado, reservado en cuanto a la situación de los retiros de nombramiento y demás, ahora le exige también a la gobernadora. Era que quizás Johnny Méndez sabía que esto venía, la gobernadora se comunicó con él y un poco por eso hace ese apercibimiento a mitad de día que provocó entonces que en la tarde la gobernadora nombrara a Rosacheli Rivera Santana y a la juez Lourdes Gómez, o a la ex juez Lourdes Gómez, a la Secretaría de Justicia. Pues miren, en un momento dado, en un tiempo no tan remoto, se criticó muchísimo la nominación de un civilista, de un abogado que sabía de derecho civil o se había destacado en esas áreas. Y hay, como saben, hay diferentes áreas del derecho. Está el derecho administrativo, está el derecho laboral, está el derecho civil, que incluye, por ejemplo, derecho de familia, el real estate, ¿verdad? Derechos reales y otro tipo de situación que quizás no es tan conflictiva en los tribunales y que para todo tipo de casos, cuando va a un tribunal hay que hacer investigaciones, pero las investigaciones criminales tienen y penales tienen una distinción particular por quizás un recelo adicional y una astucia y una malicia que tiene que tener no solamente el fiscal ni el agente investigador, sino el Departamento de Justicia, los jefes de fiscales y todo ese entorno que se asegura de amarrar todos los aspectos antes de presentar un caso criminal donde un ser humano o varios seres humanos pudieran enfrentar consecuencias donde se les restrinja inclusive su libertad. Y para eso, de ordinario, se requiere que ese abogado o abogada haya tenido una preparación y una trascendencia en casos criminales, investigaciones criminales y cualquier cosa que se pudiera desprender de todo ese entorno, que haya estado quizás en el otro lado de defensa, que haya estado en fiscalía previamente. Y en el caso de la juez Lourdes Gómez, que estaba destacada en Fortaleza como figura a cargo de los nombramientos, que se ha criticado ampliamente. Y yo les decía a ustedes, y incluía a la juez Lourdes Gómez, que había gente muy valiosa en Fortaleza que pudiera ser objeto de nominación. Hay otra figura más que está allí y también debería considerarse para algún puesto, pero es esposa de un amigo querido y colaborador y no estoy en libertad de dar ese nombre, pero la gobernadora sabe que la tiene ahí y pudiera ser objeto de esa nominación si yo creo que se lo piden. Pero trascendido eso y volviendo un poco a la licenciada Lourdes Gómez, ex juez, ex procuradora de familia y de asuntos de familia, yo sé que esa es una de las cosas que se va a levantar si es que se celebran vistas públicas o si esto se va por descarga y fast track. No lo sé cómo se vaya a manejar en el Senado. Se le harán sus investigaciones a ver si también tanto Rosacheli Rivera Santana
cómo las juez Lourdes Gómez están calificadas para cada uno de sus puestos, parecen estarlo, inclusive alcaldes y alcaldesas del Partido Popular Democrático han resaltado la figura de esta, ganó contundente en su municipio, nadie puede decir que no es PNP y que no es colaboradora cercana de la gobernadora y que sería la primera en la línea de sucesión en caso de que la gobernadora falte o se vaya de viaje, ¿verdad? Como hemos visto recientemente. Pero sé que ese es uno de los ángulos que por lo menos le van a traer a la ex juez Lourdes Gómez para propósitos de si está facultada para realizar su desempeño ante el Departamento de Justicia. Los abogados sabemos de todo y estamos disponibles para hacer cualquier cosa, ¿verdad? De puestos administrativos en el gobierno. Yo creo que ha sido más que comprobado a través de todas las administraciones que han pasado y las más recientes más aún. Y a esos efectos, pues, ella no es la única que va a estar ahí. Tendrá ayudantes, tendrá un jefe o una jefa de fiscales, si es que se mantiene Linet Velázquez Grau allí, Iris también, que son las dos funcionarias que están a cargo de los fiscales allá en el Departamento de Justicia. Ayer la vimos en la conferencia de prensa que celebró el comisionado de la policía para hablar de 12 arrestos con situaciones de esclarecimiento de otros casos en 6 municipios. Pero más allá de esto, parece poner algún tipo de paz en cuanto al legislativo y el ejecutivo con la relación que ha habido tensa, particularmente entre la gobernadora y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, donde habían inclusive anunciado ambos que se había roto el vínculo de comunicación entre ellos. Y esto es importante porque al final del día, ya entrada casi el 6º mes de la administración, hay un enfoque de asuntos de país y de gobernanza que hay que manejar más allá de los comités constituidos. Y hablaremos sobre eso porque hay una reseña en el periódico Nuevo Día donde hay varias personas muy destacadas en asuntos de administración pública y atados a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, que hablan y destacan el asunto de la elaboración de comités para ofrecer recomendaciones, cuánto constituye una tardanza quizás en la ejecución de una administración y cuán bien pudieran hacer el escogido de las personas que participan en estos comités, que y a mi juicio, y lo he dicho desde aquí, con excepción de Misael González Rey Charlie, han sido personas valiosas en cada uno de esos comités que ha compuesto la gobernadora. Que yo pienso que quizás ese trabajo se debió haber hecho previo en los asuntos de campaña, inclusive previo a juramentar, y ya tener esas recomendaciones el día 1 de administración. Pues, quizás eso sea el mundo perfecto de Coquetín Eddie López, pero pues, it is what it is, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, y el tiempo ha seguido corriendo, y algunos de esos comités, como el de reforma contributiva, como el de permiso, debe tener recomendaciones pronto para la gobernadora para presentarlos en un proyecto de ley, porque muchas de esas cosas sí estaban en el programa de gobierno, en el compromiso que hizo el Partido Nuevo Progresista con el electorado que le dio su favor y que se comprometieron tanto el legislativo como el ejecutivo a propiciar y adelantar. Y algunas sí y algunas no, porque hay proyectos de administración, como uno que se evaluó ayer en el Senado y se rechazó a viva voz. Y tenía que ver con unos poderes adicionales que se le habría de dar, no va a pasar porque ya ha sido rechazado, a pesar de ser un proyecto que vino de Fortaleza. Y dice Tomás Rivera Schatz ayer en su turno, eso no está en el compromiso programático con el país. Y ha habido ciertas dudas en cuanto a qué está en ese programa de gobierno y qué no. Y les he dicho a ustedes sostenida y consistentemente que ese es el problema, que la gente no tiene claro qué está en ese programa de gobierno, porque cuando uno llega
a la celebración de un compromiso tan importante con el país, de decir, mira, esto es lo que está en mi plataforma, te lo presento, obsérvalo, punto 1, 2, 3, 4, esto es lo más importante, este es el compromiso que hago con ustedes, esto es lo que va a hacer este equipo conmigo, pero cuando tú entras bailando y disfrazada de Mujer Maravilla, se pierde la atención, se distrae la atención de las cosas importantes, que ni los propios legisladores parecen a veces tenerla clara o claro de lo que dice ahí en ese compromiso de partido. Pero alguien que sí lo tiene claro, o alguienes, son los presidentes de los cuerpos y los presidentes de las comisiones que evalúan cada una de esa legislación. Y ayer se presenta ese proyecto ante la consideración del Senado y Tomás Rivera Chatz dice, no, eso no es lo que dice ahí. Y eso no estaba avalado ahí, por tanto no tenemos que cumplir con eso, porque eso es una iniciativa ya de la gobernadora para resolver algún problema, pero no estamos de acuerdo con eso. Y se dice más, la portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, Joan Rodríguez Bebe, la licenciada Joan Rodríguez Bebe y senadora, deja saber que había asuntos de identidad de género ahí todavía. Y qué maldita manía. Cada vez que hablamos de maltrato, cada vez que hablamos de situaciones de género, traer las cosas de identidad. ¿Qué necesidad hay cuando hablamos de enseñar perspectiva a nuestros niños y a nuestras poblaciones de lo que debería representar el hombre y la mujer y cómo deben ser vistos como iguales y meter la identidad de género? Yo no sé si para distraer o para distorsionar, innecesario. Pero ahí está. Y gobernadora, ya le colgaron otro más. No son los nombramientos solamente, también las iniciativas de fortaleza. Y ahí está el proyecto, creo que es el 675, si mi memoria no me falla. No es importante el número, ustedes saben que yo, el compromiso que tengo con ustedes, no es decirle que el switch X324 del barrio en la montaña tal es lo que está dañado y por eso no le llega la luz a su casa. Usted quiere saber cuándo el aire acondicionado le va a prender, cuándo puede conectar el blower o la plancha y si se va a interrumpir, qué día es y cuánto va a durar. Eso es lo que a usted le importa. Le importa poco si es el generador, el switch allá en la montaña, el cable, el pajarito. Y yo estoy aquí para decirle, número uno, cómo funcionan las cosas en la práctica, más allá de lo que escribe el legislador o la gobernadora. Cuando usted va a solicitar el servicio para el cual usted paga con sus contribuciones, porque hay mucho lenguaje técnico y esto de las siglas, de que sea FAF o GP, todo eso, que usted en su casa y en su rutina diaria con sus hijos en su trabajo, usted no utiliza todo el tiempo, a menos que quizás sea un empleado gubernamental. Y cuidado, porque a usted lo que le importa es que con sus contribuciones que paga con el sudor de su frente, cada 15 de abril o en octubre cuando venga la segunda tanda, se atiendan sus necesidades y no tenga que pagar las cosas dos veces. Porque paga un colegio privado y también paga la educación con sus contribuciones. Y paga por los policías, pero también tiene que contratar o una alarma o algún servicio de seguridad en su urbanización. Y paga un seguro privado y también con sus contribuciones se paga el plan vital que a lo mejor usted ni cualifica. Es el compromiso que tenemos de país, ¿verdad? Con nuestras poblaciones más desventajadas y ahora con el asunto de la proliferación de adultos mayores, porque estamos viejos y me incluyo siempre. Ese es el compromiso social que tenemos entre los puertorriqueños. Y pagamos las cosas dos veces. Muchas de las necesidades básicas. Salud, educación y seguridad. 3 de ellas, nada más les doy. No obstante, pues el legislador busca mejorar las situaciones. Y hablando un poquito de la luz, saben que se están celebrando unas vistas públicas para revisar la tarifa y cualquier otra cosa que se pueda mejorar en el andamiaje que tenemos reciente de que si hay un negociado, una oficina de protección al consumidor, lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el SAR de la energía, los operadores privados y un poco poner en contexto cómo funciona esto para que uno lo pueda entender y saber por lo que está pagando.
Pues ayer llevan a otra portavoz allí del negociado de energía y dice, es que desde el año 2021 aquí hay un relevo de responsabilidad por los enseres dañados. Recuerda que usted antes iba a la Autoridad de Energía Eléctrica y había una cantidad de dinero todos los años que alcanzaba menos de $1 millón. Y si usted se le dañaba la plancha, el aire acondicionado, la nevera, le daban una cantidad. No completo, pero algo le daban. Y de un tiempo para acá, eso ya no está ocurriendo. Porque no en el contrato, en las regulaciones del negociado que se pueden cambiar hoy mismo. Y lo dice Luma y lo dice el mismo negociado, la portavoz del negociado que estaba allí. Por resolución eso se puede cambiar porque se está contratando una póliza de seguro para esos propósitos y no se utiliza. Y ha habido sobre 1.800 querellas de enseres dañados con los cuales se ha hecho cero. Todas han sido denegadas. Aires acondicionados, nevera, estufa, microondas, hasta alarmas de estas de radio por la mañana para que usted oiga las noticias y el despertador. Hasta eso se ha dañado. Y Luma dice, yo no tengo que pagar. Ahí hay un relevo que me releva de la responsabilidad, valga la redundancia, de tener que pagar nada. A pesar de que se está pagando por una póliza de seguro para esos propósitos. Eso es lo que decidimos negociar con esa gente. Y a ese precio se vende la gallina. Por ahí va la cosa. Vamos a ver dónde aterriza eso, si pudiera cambiarse, si hay voluntad para cambiarse, desde el negociado o la política pública. El SAR de Energía nos dice también y nos advierte, a mí no me importa lo que esté levantando New Fortress, ni si vaya a los centros espiritistas a quejarse de que no los dejamos participar. Ni la energía renovable, ni ninguno de los operadores privados que está actualmente puede participar de esta propuesta para generación adicional. Tienen que ser otros. Y no importa el ruido que estén haciendo de que si hay aquí cabilderos envueltos, ni que a ellos se les está discriminando. Vamos para adelante con esta propuesta. Hay un grupo ahí asesor que las evaluará, que no es la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y vamos para adelante con esto de la generación porque lo necesitamos. Hay unos planteamientos muy serios levantados en cuanto a eso y la influencia de ciertas personas. Veremos a ver cómo eso se resuelve. El comisionado de la policía, como les dije ahorita, celebra esta conferencia ayer y lo menos que le preguntaron fue de esos 12 arrestos de jóvenes en su mayoría, asesinos, alegadamente, que se les imputa haber participado en su mayoría de asesinatos a sueldo, valga la redundancia. Y casi toda la conferencia se concentró en la situación de las motoras, de los policías que tuvieron que hacer la retirada táctica y cuál va a ser el futuro de la policía, a lo cual acertadamente el comisionado dice, vamos a seguir trabajando, vamos a procurar por la seguridad de nuestros policías y por la seguridad en las calles. Y un poco se sale de la controversia de quiénes deberían ser o no ser los miembros de ese comité. Veremos a ver. Cuando regresemos de la pausa, ya está aquí con nosotros el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Hasta ahora, a las 6:24, veremos a ver si eso cambia. A lo mejor lo van a nombrar para algo. Todavía la silla del Departamento del Trabajo está vacía. Yo te nomino enseguida te nominamos para eso. Luego hablaremos con Jesús Manuel Ortiz y González y con la licenciada Mariela Ballines aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López. Se encuentra aquí conmigo, como todos los miércoles, el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, Raúl Márquez. Buenos días, licenciado, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Hay paz en el Partido Nuevo Progresista finalmente? Bueno, no sé a qué te refieres, pero siempre hemos tenido paz. Somos el partido del gobierno, apoyado por la vasta mayoría de los puertorriqueños en noviembre pasado. Obtuvimos más de 2/3 partes en la Cámara, en el Senado, 37 alcaldías, y estamos ocupados gobernando conforme a lo que prometimos en la plataforma de gobierno.
Yo no actúo bajo intimidación ni amenaza legislativa, dijo la gobernadora a finales de la semana pasada y que se iba a tomar el tiempo para hacer su nombramiento. Y la gobernadora estuvo lista ayer para hacer los nombramientos y así los hizo. Dos grandes nombramientos, dos mujeres de carácter, de trayectoria, mismo, con capacidad y que yo no tengo duda que van a hacer un gran trabajo al lado de la gobernadora. Vamos ya para allá ya mismo, pero vamos a ver el contexto. Tengo el placer de conocerlas a las dos. Está bien, pero no te precipites, con calma, tenemos tiempo. Carlos Johnny Méndez ayer a mediodía insta a la gobernadora a que proceda con los nombramientos de inmediato y que estando ya en mayo, no, ¿verdad? Es necesario tener ese gabinete constitucional. Acto seguido, sabemos a mediodía de que la gobernadora ofrecerá un mensaje en la tarde y ahí entonces llegamos a donde tú quieres llegar, de estas dos féminas con una reputación intachable, con una preparación académica, a pesar de que me preocupa la situación por la que criticaron a Domingo Emanuel también de que era un civilista y no un penalista a cargo del Departamento de Justicia. Pero en este contexto político, tú eres subsecretario del partido, esta situación finalmente llegará a un vínculo de comunicación efectiva entre legislativo y ejecutivo a tu juicio. Mira, lo primero que me traes varias situaciones, ¿verdad? No quiero dejar ninguna desatendida. Claro. No, y de lo primero que me hablas es de las expresiones del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y él, ante preguntas que le realizaron, expresó su opinión, ¿verdad? Él recuerda que la Cámara pasa a juicio sobre el nombramiento del secretario de Estado, la secretaria de Estado en este caso, que se podría convertir en gobernador si la gobernadora no estuviera disponible de forma permanente y se convierte en gobernador interino cada vez que la gobernadora de forma temporera no está disponible para ejercer el cargo. Así que Carlos Johnny Méndez es parte de este gobierno, es parte del PNP, es presidente de la Cámara de Representantes, tiene la capacidad de tener una opinión y la autoridad para vertirla, ¿verdad? Goza igualmente de nuestra confianza, la confianza de la gobernadora y sobre todo de la confianza de la mayoría o de todos los representantes de mayoría, y por eso es el presidente de la Cámara. Así que yo no veo nada negativo ni irregular con que el presidente de la Cámara se exprese. La prensa, por el contrario, había estado pidiendo que él fuera a los medios a hablar, querían escucharlo, pues da su opinión y entonces es un revuelo porque él da la opinión. Esto refuerza lo que yo te digo, es malo de una forma y es malo de otra también, ¿verdad? Aquí no hay forma de complacer. Menos mal que ni la gobernadora, ni Carlos Johnny Méndez, ni Tomás Rivera Chat hacen nada por complacer a la prensa, lo hacen porque es su deber y está dentro de sus funciones y facultades. No, nada más se insultan y se salen de los chats, nada más. 12:47 de la tarde. Yo no he visto nada de eso, Eddie. Me hablas de si por fin hay una comunicación y yo he visto precisamente que ha habido una comunicación constante entre los legisladores y la fortaleza y que no se ha perdido esa comunicación y que gracias a eso el gobierno está funcionando. 12:47 del día de ayer, 27 de mayo del año 2025. Johnny Méndez rompe el silencio y critica demora en nombramientos de Jennifer González. No es conveniente para Puerto Rico, aseguró, sobre la situación que rodea el gabinete constitucional de la gobernadora, periódico Primera Hora. Expresó su opinión a la que tienen perfecto derecho. Y yo creo que la gobernadora le tiene mucho valor y mucho peso a la opinión de los presidentes de la Cámara y del Senado. Y para eso están ahí los pesos y contrapesos. Y ese fue el diseño de nuestra Constitución. Es el diseño de nuestra Constitución, Eddie. ¿Pudieras estar de acuerdo en que la relación con Johnny Méndez y la gobernadora es más cercana y más quizás de tiempo que con Tomás Rivera Chats? ¿Podemos estipular eso? Eddie, trabajaron juntos en la Cámara de Representantes. Johnny Méndez fue el portavoz de Jennifer González cuando ella era presidenta. Fue su portavoz alterno cuando ella era portavoz de minoría. Así que naturalmente hay una relación que se ha desarrollado con el tiempo más estrecha o que, ¿verdad?, la acerca un poco más a Johnny Méndez que a Tomás Rivera Chat, que era el presidente del otro cuerpo, portavoz de minoría del otro cuerpo, con quien no tenía tal vez una relación diaria. Con Johnny Méndez ella tenía que hablarse y verse constantemente, planificar, diseñar estrategias. Así que, oye, sin lugar a dudas va a haber una relación más cercana. Dentro de la casa hay hermanos que tienen más relaciones más cercanas porque viven otras cosas juntos, ¿verdad? Porque son contemporáneos. Imagínate en el trabajo o en la política, en el gobierno. Eso no es nada extraño. Si hay una crítica a la demora, ¿por qué no levantar el teléfono entonces
y llamarla directamente y no hacerlo público en Pero- un medio de prensa? Pero fíjate Pregunto. que tú estás especulando, No. porque de ningún lugar sale ahí que él no ha discutido esto con la gobernadora, Pero lo hizo que no lo público. había hablado. Bueno, le hacen una pregunta y es que se quejan o se quejaban porque el presidente de la Cámara supuestamente no hablaba, habla, da una entrevista y también se quejan. Bueno, mira lo que dice, Y- rompe el silencio. Y también se quejan. No es que me Y queje. también se quejan y le meten Es- titulares que, bueno, te he dicho, es que eso es lo que vende, eso es lo que trae vistas y lo que trae gente. Porque- Pero no necesariamente es lo que piensa la gente. Porque Es hacer- un buen entretenimiento. Porque hacer una crítica pública a la demora. Le preguntaron y él dijo lo que pensaba o qué tú querías que dijera. Lo que no piensa, lo que no es, que no sea honesto, que no sea sincero. Pudo haber dicho, la gobernadora ha dicho que no va a actuar bajo amenaza y que se tomará su tiempo en hacer los Pero es que nombramientos. eso es lo que tú No. piensas. No, él no, no, contestó no, lo que él no, piensa. no. Él Eso fue contestó lo que dijo él la pensaba. gobernadora el viernes. Pero es que él contestó lo que él pensaba, no lo que tú querías que él contestara o lo que alguien más. estamos Él hablando de contestó lo mí. que él quería No contestar. estamos hablando Y lo de que mí, entendía hermano. que debía contestar. Estamos hablando- A mí me parecen esas declaraciones prudentes de su parte. Me parece que es un reflejo de lo que es el balance de poderes que está en nuestra Constitución. No me parece que él está de alguna manera ofendiendo a la gobernadora u ofendiendo al pueblo. Él está expresando lo que siente y lo que piensa. A raíz de las expresiones de la gobernadora del pasado viernes, que se tomará su tiempo y que no va a actuar bajo Y la intimidación o amenaza. gobernadora se tomó su tiempo y entendió que ayer era el momento idóneo De viernes- para notificar de estas viernes dos, a para martes. notificar estas dos De nominaciones. viernes a martes. Y es que tú no sabes desde cuándo la gobernadora las estaba considerando, Eddie. Tú no tienes idea si la gobernadora las consideró desde antes, Aquí estábamos si el las viernes, consideró déjame. hace un mes, si las consideró después. Tú no sabes desde cuándo. Estas dos personas, yo te doy Pero no te fe, agites, que cálmate, forman cálmate. parte del equipo de Jennifer González, parte del grupo cercano a Jennifer González desde hace mucho tiempo. ¿O quién no ha visto a Rosa Shelley, a la alcaldesa de Gurabo, cerca de Jennifer González? ¿Quién duda de la confianza de Jennifer González en la alcaldesa de Gurabo? Y los que hemos estado más cerca, hemos visto a la licenciada Lourdes Gómez y el trabajo que ella ha tenido que hacer, la loco por confianza que ha meterte ahí. depositado la gobernadora en ella. Sepan que en el futuro, cuando la gobernadora hable de tomarse su tiempo, significa 5 días. Pueden ser 5 días, pueden ser 5 minutos, pueden ser 5 horas, pueden ser 5 meses. Es el tiempo que tiende la gobernadora, porque algo que tienes que entender Pero es no que es una grites, autoridad con calma, constitucional con de la calma. gobernadora y que ella la va a ejercer conforme a su discreción. ¿O es que la constitución le pone límites de tiempo? Sí, al 30 de junio. Bueno, al 30 de junio que estos nombramientos deben ser confirmados porque si no se entienden rechazados. Ujú. Pero no es que la Constitución le dice a la gobernadora, cuando usted va a tomarse un tiempo para evaluar los nominados o para evaluar los candidatos, son 3 horas, 3 días o 3 ¿Cuánto semanas. de este anuncio de ayer obedece a las expresiones de Tomás Rivera Chats del pasado jueves en el Senado cuando dijo voy a tomar conocimiento de los interinatos y los vamos a evaluar y vamos a pasar a evaluación como se hizo en el cuatrenio pasado, en la administración pasada con el nombramiento de Ángel Torres? Eddie, yo te he dicho aquí y te repito Ujú. que yo vivo tranquilo, tengo la conciencia tranquila de que cuando la gobernadora hace un nombramiento lo hace porque está convencida de que es la persona idónea y es lo que Puerto Rico necesita en ese momento. No tiene nada que Y ver a mí con no me cabe duda de No que tiene nada que Jennifer ver con- González hizo estos nombramientos conforme a su evaluación, la información que tenía en el momento que los hizo. Y yo hoy tengo que aplaudir los nombramientos. Entiendo que son 2 mujeres de carácter, 2 mujeres probadas en el ámbito gubernamental y que son 2 personas que van a hacer un gran trabajo desde la Secretaría de Estado una y desde la Secretaría del Departamento de Justicia otra. Si Tomás Rivera Chats hubiese ayer bajado esos nombramientos a votación, no nombramientos, interinatos, a través de la regla 47.3, ¿hubiese colocado a la gobernadora en una posición difícil, sí o no? Yo pienso que no, yo pienso que ¿No? no, yo pienso que no, yo pienso que no y es una gran especulación y me llama la atención que un día como hoy, Ujú. en lugar de estar hablando de las cualidades de estas personas, del efecto que puede tener estos nombramientos sobre el gobierno de Jennifer González, tú estés especulando y hablando de asuntos negativos, de aspectos negativos. Te me estás pareciendo al Partido Popular que ayer denunció Jorge Santini, que a cada solución le buscan un problema, que solo quieren hablar de problemas. Y tú sabes lo que le pasaba a las personas que llevan noticias negativas en la Edad Media, le cortaban la cabeza. Eso es lo que le va a pasar al Partido Popular y a Pablo José Hernández. Y yo espero que tú no estés pecando del mismo defecto, Eddie, porque yo no te conozco de esa manera.
este es el contexto en que se da toda esta situación. Y pero yo insisto en hablar de las cualidades de las nominadas y lo que esto va a representar para el gobierno de Jennifer González. Cálmate, que son las 6:39 de la mañana. Cálmate. Vamos a llegar a eso ahora. Pero había que poner el contexto donde se da todo este anuncio. Cuando regresemos hablamos de las calificaciones tanto de la licenciada Gómez como de la alcaldesa Rosa Cherry Rivera Santana. De Nación Z con el licenciado Luis López. Continúo dialogando con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Y licenciado, pues, llegamos a donde usted quería llegar finalmente. Vamos a hablar de Rosa Cherry Rivera Santana para el Departamento de Estado y a la licenciada y ex juez Lourdes Gómez para el Departamento de Justicia. Ya Tomás Rivera Chats ayer, rápido que sale el anuncio, dice que son muy buenos nombramientos, que confía en que puedan tener las calificaciones. No obstante, habrá una evaluación, se llevará a vista pública. ¿Qué procede ahora de cara a lo que va a ocurrir? ¿Va a ser la Cámara primero quien actúe? ¿Cómo se Bueno, Eddie, lo primero es que yo hice una referencia histórica. Aquí nadie va a decapitar a nadie. Rechazamos la violencia de cualquier forma, en cualquier manifestación. Auxilio, Ricardo, auxilio. Ricardo de la Cruz, el amigo, un abrazo, que nos está viendo. Ahora lo que procede es el escrutinio conforme a lo que necesiten los legisladores para en su conciencia emitir un voto por estos nombramientos, como ha estado ocurriendo, Eddie. Si es la Cámara o es el Senado primero, o son ambos a la vez, eso lo van a determinar los presidentes de los cuerpos legislativos. Yo lo que espero es un proceso donde ambas personas, tanto la alcaldesa de Gurabo, a quien todos tenemos que distinguir porque ha tenido una gran capacidad política allá en Gurabo, una gran capacidad política y administrativa, porque más del 70% de las personas de Gurabo votaron por ella. Significa que allí hay un consenso de que ella es la mejor persona o la mejor persona que había para administrar Gurabo, y esas cualidades nos las estamos trayendo para Puerto Rico. Jennifer González está trayendo todas esas cualidades, toda esa capacidad política, administrativa, personal, porque quien ha trabajado con la alcaldesa de Gurabo, quien ha podido interactuar con ella, sabe que es una gran persona, además de todas estas cualidades. Y toda esa experiencia, la preparación de ella, que tiene una maestría en psicología, que tiene preparación en relaciones laborales, todo eso es lo que va a evaluar la Cámara y el Senado. Su preparación académica, su vasta experiencia y su persona para confirmarla como secretaria de Estado. Por otro lado, la licenciada Lourdes Gómez, que fue directora de Visión Legal de Asumer, trabajó en el Departamento de Justicia por más de 10 años, así que conoce toda la forma administrativa y todo ese andamiaje del Departamento de Justicia. Pues la verdad es que no te puedo decir específicamente cómo trabajaba dentro del departamento o qué función tenía dentro del Departamento de Justicia. Te pregunto porque el Departamento de Justicia tiene una parte que brega con pleitos civiles y tiene una parte que brega con pleitos ¿verdad? Con litigios criminales o con investigaciones criminales. Eddie, creo haber escuchado que fue secretario auxiliar de administración del Departamento de Justicia. Así que estaba envuelta en el andamiaje administrativo del departamento en algún momento. Por otro lado, fue subsecretaria del Departamento de Estado, que conoce el gobierno de Puerto Rico, su funcionamiento, su estructura. ¿Bajo Larry Selhammer, fue su secretario del Departamento de Estado. Conoce todas estas estructuras en distintos roles jerárquicos dentro del gobierno. Además de eso, fue juez del Tribunal Superior, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, y eventualmente se desempeñó como directora de la Oficina de Nombramiento. Así que son dos personas que vienen de servicio público, que conocen el gobierno de Puerto Rico en distintos roles y que vienen a hacer un trabajo, ¿verdad? Que ya saben lo que vienen a hacer. ¿Ya estaba a cargo de hacer los background checks de los nombramientos de Fortaleza? No, la licenciada, y esta pregunta la contestó ayer la gobernadora, ¿verdad? Y la ha contestado en otros foros, y ha dicho que había un ex funcionario federal que habían contratado para este asunto de hacer los background checks. La licenciada Gómez tenía un rol más directo con los nombramientos a fiscalía y los nombramientos judiciales, y realmente, como expresó ayer la gobernadora de la conferencia de prensa, en cuanto a los nombramientos del Ejecutivo, tenía más una función de ayudar a trabajar con los documentos y que estuvieran listas toda la información que hay que presentar. A ese funcionario o funcionaria que se fuera a nominar y lo sentaba en la sillita
y le decía, dime por dónde te pudieran atacar. Eso no estaba a cargo de de ella. Recuerda también que muchos de estos nombramientos se llevaron a cabo y la evaluación de muchos nombramientos se llevó a cabo en diciembre, principios de enero, cuando la licenciada Gómez todavía no estaba en Fortaleza, no ocupaba esta posición. Ya. Así que sería incorrecto achacarle estos nombramientos a la licenciada Gómez. Le van a hacer esa pregunta. Y le hicieron ayer durante la conferencia de prensa y la gobernadora la contestó, como es su estilo, de forma directa, honesta, y por eso te puedo dar esta información sin temor a equivocarme, porque la escuché de la conferencia de prensa de voz propia de la gobernadora. Le va a hacer esa pregunta a la nominada, a la secretaria de Justicia en su momento. Le hará la pregunta, si hacen vistas públicas. Le hará la pregunta a los legisladores, de hecho tendrán que hacerla, y ella tendrá que contestarla, como te he dicho anteriormente. Los nominados tienen que enfrentar este proceso, tienen que contestar las preguntas de los legisladores y tienen que satisfacer la conciencia de los legisladores para ellos poder emitir un juicio con relación al nombramiento. ¿Cuánto pudiera tardar esto a tu juicio en términos de la evaluación legislativa? Es que está totalmente a la discreción de los cuerpos legislativos. ¿Verdad? Tienen un límite dispuesto por la Constitución, que es junio 30. Víctor Párez, y acá en Senado la Comisión de Nombramientos como tal. El que entienda el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y el que entiende el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. No tengo por qué pensar lo contrario, pero tampoco tengo por qué pensarlo, ¿verdad? Pero así ha sido previamente. Claro, pueden, como se han reunido, puede ser una comisión en pleno, puede ser una comisión específicamente de la Comisión de Nombramientos o de la Comisión de Gobierno, o lo que entienda el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. ¿Habrá alguna comisión total para alguna de ellas? ¿Contempla? Pues no sé, no he escuchado ningún tipo de expresión en ese sentido de ninguno de los dos presidentes, así que yo adelantarte sería totalmente especulativo. Mañana hay mensaje de estado de situación finalmente. Así es. Inclusive los legisladores del Partido Nuevo Progresista ponen mucho énfasis en escuchar, en que deberían escuchar cómo la gobernadora con el presupuesto de los $13,095 millones va a adelantar sus iniciativas y prioridades en asuntos como salud, seguridad y educación. Va a ser un mensaje más aspiracional, va a ser un mensaje de logros. ¿Cómo ves políticamente que debiera ser para animar a esas huestes del Partido No Progresista? ¿Qué debe contener ese mensaje? Mira, Eddie, aquí ha pasado algo por debajo del radar y yo espero que la gobernadora pues haga hincapié porque es algo importante que ha logrado administrativamente este gobierno y que por todo lo que ha estado sucediendo se le ha prestado poca o ninguna atención. Y es que el director de OGP, en conjunto con el secretario de Hacienda y todo el ente fiscal, el componente fiscal del gobierno de Puerto Rico, ha logrado sentarse con la Junta de Supervisión Fiscal y establecer cuál es el presupuesto, es el presupuesto de Puerto Rico, y entregarles los chavos de trabajar con el dinero de los municipios, trabajar en ese rescate y atender las necesidades de Puerto Rico. Esto es histórico y no había sucedido en la pasada década que lleva la Junta de Supervisión Fiscal aquí. Yo creo que es un gran paso para el gobierno de Puerto Rico, es algo inspirador, ¿verdad? Que nos acerca al final de esta situación fiscal, de este cliff fiscal que hemos vivido, porque hemos estado caminando sobre el filo de la navaja, y que nos acerca al fin de esta Junta de Supervisión Fiscal y a que finalmente tengamos un gobierno fiscalmente responsable en Puerto Rico. ¿Tú crees que si llamamos ahora mismo a Gabriel Hernández, alcalde de Camuy, va a estar igual de acuerdo con esa confabulación que se dio para traicionar a los municipios? Para traicionar a los municipios, yo no creo que de esa forma se deba caracterizar el esfuerzo que ha hecho la gobernadora de Puerto Rico por tener un presupuesto balanceado. Y que ha sido lo contrario. Ella ha sido una mano amiga a los municipios. Hace poco le hemos visto, contrario a otros gobernadores, hemos visto a Jennifer González sentada con los gobernadores de todos los municipios. Hemos visto sentado a la mano derecha de Jennifer González el presidente de la Federación de Alcaldes y al otro lado el presidente de la Asociación de Alcaldes. Y aquí yo estoy seguro que no hay un alcalde que pueda decir que ha sido ignorado, que lo han pasado por alto. Ha sido lo contrario. Los alcaldes han tenido... Yo creo que esta es la administración que más acceso los alcaldes han tenido a nuestra gobernadora. Semanalmente la vemos municipio por municipio atendiendo a los alcaldes, resolviendo los asuntos. Lleva a los secretarios de las agencias a los municipios y allí frente a los alcaldes los cuestiona sobre asuntos o problemas que tienen los municipios y necesidades de los municipios. Yo, Eddie, no recuerdo haber visto estas acciones de la gobernadora en ninguna otra administración anterior.
Dime tú si lo has visto anteriormente o si tal vez lo hemos visto con alguno que otro municipio grande, con algún otro alcalde, ¿verdad? Con mollero político para mover al gobernador allá. Aquí no, aquí la gobernadora ha estado sentada en municipios populares y PNP grandes y pequeños, ayudando a nuestros alcaldes, asistiéndolos. Ha empezado por el oeste, pero ha estado por todo Puerto Rico. Mira estas cifras que tengo aquí. 350 millones, 158 millones y 35 millones. ¿Te suenan? Dime. ¿Te suenan esas cifras? Dime. 350 millones era el fondo de equiparación. Eso lo voló la Junta. 158 millones para el rescate de 17 municipios que pudieran colapsar tan cercano como el 1 de julio. Y 35 millones de dólares le ofrece a la gobernadora. ¿Puedo terminar? Sí. Le ofrece a la gobernadora como rescate a algunos de esos municipios. Cuando Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, sale a denunciar de que esos 158 millones que se rebajaron del presupuesto, que eran 13.258, se bajó a 13.095. Ahí está el dinero de los alcaldes. Eddie, el presupuesto es un papel donde yo tengo que estimar cuánto voy a ingresar y cómo yo voy a distribuir lo que estoy ingresando. Si yo responsablemente no puedo estimar un ingreso mayor, yo no puedo presupuestarlo. O sea, yo no puedo distribuir el dinero que yo creo que no voy a recibir, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la gobernadora ha expresado su compromiso firme con los municipios. El presidente de la Federación de Alcaldes ha estado trabajando mano a mano con la gobernadora sobre este asunto. ¿Usted sabe dónde se fueron esos 158 millones? El fondo del que habla de 350 millones no desapareció ahora. ¿Usted sabe dónde se fueron? Viene anunciado por la Junta su desaparición hace mucho tiempo. La gobernadora está trabajando con el escenario que tiene en este momento, de forma responsable. Esos 158 millones se fueron a un fondo de reserva que el gobierno no va a poder utilizar porque están autorizados en las partidas de presupuesto. Eddie, yo te aseguro que cuando los municipios necesitan el dinero, la gobernadora va a estar ahí para responder por ellos y para acompañarlos ante la Junta. Pueden utilizarlo sin el permiso yo te aseguro, Eddie, que los municipios van a tener el dinero y los recursos que necesitan. Gracias, te veo la semana que viene. Gracias a ti, un saludo a todos. Con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regresamos en breve. Ya está aquí con nosotros el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González para hablar de algunos asuntos del país. ¿Y qué se espera del mensaje de mañana? Ir a para el cumpleaños. Esa pregunta. Vamos a ver. Regresamos en breve. Ay, Cristo. Los miércoles también se encuentra hoy con nosotros el ex representante y ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie, a la gente que nos escucha en Nación Z, aquí en Z93 y a la gente que nos ve en Telemundo en un miércoles aquí yo espero que las aguas hayan bajado. Ya no estamos hablando de decapitaciones aquí porque estaban en el estacionamiento aquí cuando lo escuché. A fuerte esta mañana. Sí, yo tranquilito, tú sabes. Yo estaba poniendo las cosas en contexto porque evidentemente primero fue sábado que domingo y hay cosas que pasaron la semana pasada que pudieran tener que ver con lo que pasan en esta, ¿o no? Bueno, claro, siempre es posible. Siempre es posible. Saludos al subsecretario, porque yo aquí le digo subsecretario, fuera le digo Raúl, licenciado Raúl, pero él aquí está como el subsecretario del PNP, así que saludos al subsecretario del PNP. La posición de Jennifer González hubiese sido sumamente difícil de haberle bajado estos interinatos a través de la regla 47.3 del Senado, del reglamento del Senado, que ya había sido utilizada en el cuatrenio pasado cuando usted era presidente del Partido Popular Democrático y José Luis Dalmau, expresidente del partido también, previo a la presidencia suya, se bajara el nombramiento de Ángel Toledo López y se colgó como interino en un momento dado. ¿Eso es constitucional? Yo tengo mis dudas. Yo lo dije la semana pasada cuando me preguntaron. Sé que el reglamento del Senado lo contiene, ¿verdad? Esa disposición. Pero yo tengo mis dudas realmente si violenta o no la separación de poderes. Pero se reputaría constitucional hasta que pase. Claro, tendría que la gobernadora, que quien sería la única que entiendo yo tendría el standing, ¿no? La legitimación activa para poder llevar un caso como ese, ir al tribunal y hacer un reclamo de que se le violentó al presidente. Vicepresidente hubiese tenido que demandar al presidente del Senado para dilucidar la constitucionalidad de esa acción. Obviamente no pasó. A tu pregunta, hubiese sido bien difícil, no solamente para la gobernadora, para el PNP. Hubiese sido... ¿Y para los interinos más? Bueno, no, ni se diga, pero en términos de los líderes políticos, en el caso de la gobernadora y el presidente del Senado, que en este caso son presidente y vicepresidente del partido, hubiese sido, yo creo que, muy malo para ellos. Y las huestes del PNP que están
preocupadas con muchas cosas que están ocurriendo, hubiese sido un balde de agua fría. Así que pues no ocurrió, la sangre no llegó al río. Dada esa circunstancia política, a su juicio, licenciado, ¿cuánto se vio obligada entonces a apresurar esos nombramientos que hace ayer de Rosacheli Rivera Santana y de la juez Lourdes Gómez? Mira, yo creo que ella estaba obligada a hacerlo. No necesariamente por esas expresiones del presidente del Senado. Yo creo que la percepción pública, tú tienes que ver esto en el contexto de todo lo que está ocurriendo. Todo lo que ha ido pasando en las pasadas semanas y en los pasados 5 meses ha estado proyectando allá afuera una imagen de desorganización en el gobierno, ¿verdad? Una imagen de improvisación, una imagen de desorden, un gobierno sin las principales figuras en el gabinete. Así que yo creo que ella estaba obligada, por muchas otras razones, a hacer los nombramientos lo antes posible, porque si no iba a tener 30 días más sin secretario o secretaria de Estado, sin secretario de Justicia, un mensaje mañana sin tener la persona número 2 ni el número 3 en la sucesión, ¿no? Así que yo creo que todas las circunstancias que rodean lo que ha estado ocurriendo la obligaba a ella a tener que hacer esos nombramientos lo antes posible para un poco sacar del camino esa piedra que con la que está tropezando todos los días hasta tanto esos nombramientos no se dieran. Así que sí hay cierto grado de una obligación en términos de mantener la estabilidad del gobierno, pero más allá de solamente por la controversia con el presidente del Senado, yo creo que es por todo lo que ha estado ocurriendo alrededor, el tema de los Ford Trucks y los vehículos todoterrenos también va abonando a esa imagen y yo creo que ella tenía que hacer un movimiento para poder tratar de sacar eso del camino. Para propósitos de lo que significa para el PNP como colectividad, porque ninguna de las dos se puede negar, o sea, estaba viendo aquí el historial de la juez Gómez Torres y ciertamente en varias administraciones desde el 2012 ha participado de las administraciones del PNP y Rosacheli ni se diga que ganó contundentemente en Gurabo. ¿Esto pudiera ser de alguna manera ese efecto, de alguna manera, ¿cómo se llama? Que concilie y baje los ánimos? Yo creo que sin duda lo es. Yo creo que son de cara al mensaje de mañana. Sí, son dos nombramientos que más que, me parece a mí, satisfacer la opinión pública, satisfacen a la estructura política del PNP, ¿verdad? Lo cual no es malo, ¿verdad? La gobernadora es una política, los funcionarios electos son políticos y todos llegan allí porque tienen una estructura política que los ayuda a llegar. Así que hasta cierto punto, a veces en la opinión pública no le gusta que se utilice este tipo de términos o pensar de que allí llega gente por política, pero realmente es que son políticos, ¿no? Y van a llegar por política, eso es inevitable. Pero me parece a mí que ella necesitaba unos nombramientos que fueran bien vistos en esa base política. Y yo creo que en este caso la alcaldesa de Gurabo no debe tener ningún problema. Yo creo que está confirmada ya, ¿verdad? Me atrevo a decir eso aquí, por lo que conozco de ella y por lo que, ¿verdad? Lo que ella representa dentro del PNP. Y la licenciada Gómez, a quien no conozco, pues he visto que tiene una trayectoria tanto en el Departamento de Justicia, en la Judicatura. No veo una razón para que no sea confirmada, a menos que salgan detalles que nadie conoce, ¿no? En ese sentido, yo creo que van a ser confirmadas, me parece. Pero sí llenan ese checkmark de que son dos nombramientos que han estado cercanos a lo que es la estructura política de gobierno del PNP y eso les adelanta un camino sin duda. Usted es abogado. En un momento dado, en el cuatrienio pasado, se le criticaba a Domingo Emanueli que era un civilista y que no era un penalista, que no ¿verdad? A pesar de de que tenemos la formación, pues nos vamos por unas áreas que son más afines con nuestra preparación adicional o con lo que nos gusta hacer y demás. En este caso, parecería que la juez ha estado más inclinada hacia el derecho civil versus el derecho penal. ¿Cuánto le preocupa eso quizás? ¿O pudiera ser atacada por ese renglón en términos de que no tiene ese tipo de experiencia quizás? A mí no me preocupa. No, yo creo que hay maneras de subsanar eso. Claro, hay jefe de fiscales y hay un equipo de trabajo allí y yo asumo que un secretario o una secretaria en este caso busca suplir lo que es sus lados de menos experiencia para tener personas con experiencia allí. Así que llegarán secretarios o secretarias más inclinados a lo civil, llegarán unos más inclinados a lo penal. Así que en ese sentido, por lo menos a mí, no es algo que me preocupe. Lo importante es que ella pues haya tenido una trayectoria como abogada que la capacite para eso. Es lo que he escuchado públicamente. No tengo nada que decir de ella, pues no la conozco. Pero a mí me parece que con esos dos nombramientos yo creo que culmina la controversia en torno al tema de los nombramientos. Me sorprendería
a menos que salga, como pasó principalmente en el nombramiento de Ferraioli, ocurra algo que nadie espera, que estaba ahí, que nadie investigó bien, hasta con el de Garfer, ¿no? Y que eso lo haga imposible, pero por lo que se ve parece que no va a ser así. Políticamente, ¿cuán importante es este nombramiento ayer para, de nuevo, como esfuerzo conciliador entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque ayer hasta Johnny Méndez salió a criticarla, Sí. la demora de los nombramientos. Y de cara a lo que habrá de pasar mañana en el mensaje de estado de situación, que parecía que la gobernadora no quería darlo. Yo creo que no quería, sí yo creo que no quería darlo. Ajá. Ella hizo todo lo posible por no darlo. Lo que pasa es que las circunstancias yo creo que la acorralaron, ¿verdad? Pero Acorralaron. yo creo que sí, yo creo que no tuvo más alternativa. Yo creo que ella... es que como te dije en una de las preguntas anteriores, por alguna razón en esta administración... O sea, que ella se movió a esa amenaza de la cual decía no se iba a... No, yo creo que ella... Yo creo que ante todas las circunstancias con las que ella estaba lidiando, si a eso le sumabas que iba a ser la primera vez, probablemente, que no se daba un mensaje en el Capitolio. Contrario a la disposición constitucional. Contrario a la disposición constitucional. Eso era un problema adicional que se iba a crear, pero ella fue la que dijo hace unas semanas atrás, un mes atrás, que estaban considerando no hacerlo. Así que yo creo, claro, lo dijo antes de todo lo que vino ocurriendo después con todos los nombramientos, con el tema de los todoterrenos y todo esto que ha ocurrido en los pasados 5 o 6 semanas. Así que ya, yo creo que no se vio otra alternativa que tener que ir. Ahora, llegar mañana allí, Ajá, sin secretario de Estado, sin secretario de Justicia, sin secretario del Trabajo, con un problemón en las calles con el tema de los todoterrenos, con expresiones del presidente del Senado que había hecho ya hace una semana, con las expresiones del presidente de la Cámara, yo creo que llegaba a una posición de debilidad que ningún gobernador quiere tener. Así que para ella era importante llegar allí, por lo menos con los nombramientos hechos, con su equipo lo más completo posible. Y creo que por eso, y a eso responde, que esos nombramientos se hayan hecho sorpresivamente, me parece a mí, porque nadie esperaba. Incluso los nombres también me parece que fueron sorpresivos en el día de ayer. ¿qué espera del mensaje de mañana? ¿Va a ser un repaso de logros? ¿Va a ser una cuestión aspiracional para entusiasmar a las huestes? ¿Va a ser de alguna manera una realidad, enfrentar al país con la realidad del recorte de fondos federales y más presupuestario que quizás aspiracional o político? ¿Qué espera Jesús Manuel Ortiz? Yo te voy a contestar esa pregunta diciendo lo que a mí me parece que necesita su administración. Si estuviera en su posición. Sí, si estuviera en su posición. Yo creo que lo menos que necesita es un mensaje tradicional de logros. Primero, porque nadie los va a creer. Van solo 5 meses de la administración. Y segundo, porque eso es lo que todo el mundo espera que hace un político cuando llega allí. Y es la fácil para la oposición. Yo creo que ella necesita un mensaje primero dirigido a su base política. La oposición va a ser la oposición. Pero no está haciendo un trabajo tampoco guau, vamos. Pero tiene su base política preocupada hoy. Tiene su base política, ¿verdad? En un escepticismo de si va a funcionar este gobierno o no va a funcionar. Así que yo creo que ella tiene que ir allí mañana a dar un mensaje. Número 1, tiene que admitir los tropiezos que ha habido en el camino. Y eso, más allá de debilidad, al contrario, demuestra honestidad y me parece que demuestra liderato. Segundo, tiene que dejar claro en la mente de su gente que aquí hay un plan. Que ella tiene una agenda y sabe hacia dónde va a tratar de mover el país. Número 3. Planes cuestan, licenciado. Claro, cuestan. Eso, y cuando digo que aquí hay un plan, tiene que venir incluido, ¿verdad? Con una propuesta creíble. Y tiene que establecer en la mente de esa base política los pasos que está dando ya para llegar a sus metas. ¿Por qué? Porque es que yo creo que el enemigo mayor de esta administración es la imagen en la calle de desorden. O sea, aquí hay una imagen de que aquí se juramentó el día 2 de enero, no se sabía lo que iba a pasar, se empezaron a nombrar un montón de comités, ha habido problemón con los nombramientos, nadie sabe qué pasó con esos nombramientos, se toman decisiones a veces tratando de cambiar el tema que resultan peores. Esa decisión de los todoterrenos, allí a alguien se le ocurrió, vamos a hacer esto ahora para cambiar el tema, y lo que hizo fue cometió un error mayor, porque lo metió en un issue que ella no controla, que es antipático, y que no la proyecta como que está en control. Así que yo creo que ella mañana tiene que salir de allí fortaleciendo ese pensamiento en su base de que ella está en control, sabe hacia dónde va a encabullar y volver a tirar a pesar de los problemas que ha tenido y que aquí hay un plan y que ella tiene las estrategias para tratar de lograr esas metas. Si al final no lo puede hacer, lo veremos en el transcurso de la administración. Pero yo creo que este mensaje de mañana, desde mi punto de vista, es más para un segundo turno al bate con su base política. Que créeme, porque el hecho de que yo sea popular no significa que yo tengo muchos amigos del PNP y hablo con ellos constantemente.
hay preocupación en el PNP por lo que ha sido estas últimas 5 semanas. Y tú los ves y a veces están al aire y defienden lo que hacen. Cuando se acaba y se apaga el micrófono o cuando te ves en la calle o en el pasillo te dicen, pues mira, no sé qué va a pasar aquí. Así que hay una preocupación en ese liderato Y que eso ella es tiene los que... portavoces, ya licenciado. Claro, Si vamos a las agencias y a esas tropas que están allí dándole servicio a usted y a mí, peor. No. Hay desasosiego en su base política y yo creo que es demasiado pronto para que eso sea así. Eso es un tema que ella tiene que atender, ¿verdad? ¿Pudiéramos ver un verano del 2025 un Jennifer renuncia? No, yo no veo eso. ¿Hay los elementos? Yo no veo eso, siendo franco contigo. De acuerdo. Yo creo que el jugador clave en el verano del 19 fue el propio PNP. Si el PNP no hubiese abandonado a Ricardo Rosselló, si no lo hubiese puesto la marca, yo creo que el verano del 19 no se hubiese dado. Porque el gobernador, si hubiese tenido su base política... ¿Tenían opción en ese momento? Yo pienso si miramos, estaba difícil la situación, es la realidad. Pero si ¿Usted en esa posición no hubiese renunciado a la gobernación? En la posición de Ricardo, Ajá. no es que yo no me hubiese colocado en esa posición. No. Cosas pasan. Bueno, y hubo muchos participantes que no necesariamente fue el y de gobernador. hecho, escuché una entrevista de él hace poco Ujú. que me pareció muy interesante. Creo que él ha Sí, reflexionado. la reseñamos aquí con el amigo Carlos Mercader. Ha reflexionado mucho sobre el tema y de hecho te tengo que decir que me pareció muy interesante la entrevista. Así que yo creo que el jugador clave en ese escenario fue el propio partido. Okay. Yo no veo eso aquí ocurriendo. Claro, eso no significa que si aquí hay un caos en verano con el tema de la energía y si aquí empiezan a salir casos de corrupción, pues haya sí una movilización, hay un reclamo y las cosas se pongan malas, ¿no? O sea, pero tiene que, la ficha clave yo creo que es que su partido la abandone y como ocurrió con Ricardo Rosselló para que se dé un escenario como ese. Licenciado, en el periódico Nuevo Día de hoy se trae a 3 expertos en administración pública, profesores de la Escuela de Administración Pública, un amigo de ambos, el licenciado Víctor Rivera Hernández, la doctora Palmira Río y el doctor Mario Negrón Portillo, que me parece que dirige actualmente la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, hablar acerca de la formulación de estos comités para ofrecer recomendaciones a la gobernadora de cómo enfrentar diversas situaciones pilares de su programa de gobierno. Y cuánto ese retraso pudiera incidir en la gobernanza pública y particularmente en el componente también de los mismos. ¿Cómo reacciona a lo que nos dicen esas 3 figuras que conocen algo? Bueno, la administración pública. Siempre se dice por ahí que cuando tú quieres matar un asunto, nombra un comité. Ese es el refrán para que no pase nada. Para que no pase nada, ¿verdad? Pero no es menos cierto que es una herramienta que todos los gobernadores han utilizado en algún momento, no solamente gobernadores, todo líder en algún momento utiliza esa herramienta para poder, ¿verdad?, crear, es una manera de tú organizar un trabajo, ¿no? No se puede abusar de la herramienta, número 1. Número 2, tiene que tener un propósito claro y una meta establecida y unos parámetros de hasta dónde va a llegar y cuándo se esperan los resultados. Sí. Así que el hecho de que haya nombrado muchos comités en una circunstancia normal, yo creo que no sería tan llamativo. Lo que pasa, y tengo que volver a lo que te dije en una pregunta anterior, lo que pasa es que cuando tú sumas todas las circunstancias que han estado ocurriendo alrededor del gobierno y le añades el tema de los comités, dices, bueno, pues aquí nadie está gobernando, porque no tiene secretario de Estado, no tiene de justicia, tienes un revolú con los comités, tu propio liderato político está preocupado, hay públicamente desavenencias entre ellos, porque pues, la impresión que hay allá afuera y lo que están proyectando es una desorganización terrible, ¿verdad? Incluso hasta el hecho de las entrevistas, que recientemente no había llegado a varias entrevistas, eso también proyecta una desorganización. Así que yo creo que el tema de la preocupación con los comités es cuando tú le añades todos los demás elementos, ¿verdad? Claro está, ella no puede dejar esos comités secula seculorum, ¿verdad? Ella tendría que, y yo no sé cuál es el tema organizacional dentro de esos comités, pero tiene que haber fechas límites, tiene que haber un límite hasta dónde van a llegar, tiene que haber unos reclamos y una responsabilidad para que se muevan los asuntos. De lo contrario, van a morir ahí esas evaluaciones. Decía más temprano que para los comités que ya se habían hecho, los de permiso, los de contribuciones, reforma contributiva, ¿cuál es el otro? El de los Fortrax. No, hasta ahí, para allá voy ahora. Pero había gente con mucho conocimiento y mucha calle, mucha experiencia en la energía, en esos temas. Con excepción de Misael González, el Rey Charlie, el cual es un inadaptado social y lo deberían votar ya de ahí.
y pocas veces le voy a dar la razón a mi hermano Carmelo Ríos, pero me parece que vino por la goma. Me parece que en esa composición de esos comités les resta inclusive a los demás al tener una figura como esta que evidentemente choca a una semana de que se haya hecho el operativo más efectivo por parte de la policía, que hayan acorralado en 3 eventos distintos en un fin de semana a policía y que haya colocado a su fuerza de seguridad y orden que está mermada con pocos recursos en una situación tan controversial y tan difícil para ellos mismos dentro del ánimo y la moral que debe mantener el cuerpo de la policía. Es que yo creo que todo lo que se hizo con ese grupo fue equivocado desde el primer momento, empezando por el timing. O sea, aquí todo el mundo sabe que ella hizo una promesa. De hecho, por ahí está el sonido y el audio. La promesa de ella fue que le iba a poner tablilla a todo lo que tuviera motor. Y mencionó los Banshee, mencionó los Can-Ams, y mencionó, o sea, todo lo que tenga motor, ella le iba a poner tablilla. Eso fue su promesa, ¿verdad? Si nos vamos a lo que dijo en la campaña. Ahora bien, haber escogido el momento que escogieron para presentar ese comité, justo después del caos de los nombramientos, justo después de los operativos en la calle, fue terrible. Al que se le ocurrió que quizás podía cambiar el tema con eso, yo creo que hay que reevaluar a quien tiene a su lado dándole consejos, porque lo que hizo fue aumentar la imagen y la percepción de desorden, porque es un tema antipático, es un tema en el que aquí no hay muchas alternativas, porque ¿cuál es la meta de ese comité? ¿Cambiar la ley para legalizarlo? ¿O reafirmar que son ilegales? ¿O aflojar la ley para legalizar unos sí, otros no? Así que yo no creo que ella tenga mucho que ganar con la mayoría del país. Tiene un sector a quien ya le hizo una promesa y tratando de cumplirla, ¿verdad? Pero creo que fue un error el timing. Si ella quería empezar a buscar alternativas, pudo haber puesto ese equipo a trabajar. Mira, consígueme para tal fecha que esas son las opciones que yo tengo aquí. Pero hacer un anuncio como lo hizo, con bombo y platillo, tratando de proyectar algo, creo que fue un error. Porque, volvemos, ella no tiene control de lo que va a ocurrir mañana en la calle en una corrida de esas. Entonces tú anuncias eso hoy, mañana hay una corrida y atropellan 3 personas o hay un enfrentamiento con la policía. Y el otro elemento, el sentimiento de desautorización que siente la policía es terrible. Eso no se hace. Tú eres su comandante en jefe. Y tercero, colocas, y yo lo decía hace unos días, colocas a uno de tus mejores nombramientos en una posición bien incómoda, que es el superintendente de la policía, el comisionado. El comisionado de la policía tiene una carrera en ley y orden. Yo no lo conozco personalmente, más allá de haberlo saludado 1 o 2 veces. Me parece que es una persona seria. Si ese comité produce una recomendación incorrecta desde el punto de vista de ley y de prudencia, ¿a quién ella va a escuchar? ¿A Joseph González o al Rey Charlie? Porque si ella coloca a Joseph González en la posición de tener que aceptar algo que él no esté dispuesto por su carrera y por su ética y se va de su posición, ese es el inicio de la debacle de este gobierno. La salida del comisionado. ¿Pero usted sabe algo de eso? ¿Que no sabemos nosotros? No, la realidad es que no. Yo solamente puedo decir que lo he visto públicamente y ha tenido que pasar el Niágara en bicicleta. Y uno sabe cuando una persona está buscando, y en mi caso vengo de ahí, cuando un funcionario está buscando contestar las preguntas de cualquier manera, excepto contestando la pregunta, es porque sabe que está en un tema bien complicado para él. Y mi preocupación o mi planteamiento es si ese funcionario se coloca en una posición de tener que asumir o defender un tema que desde su punto de vista va en contra de su ética, de su carrera, y opta por irse, es una pérdida que este gobierno no va a poder asumir. Y todo producto de una iniciativa que creo que está mal enfocada. Así que tienen que tener mucho cuidado con cómo se maneja esto y de que tú no coloques a un funcionario como el superintendente, como el comisionado de la policía, en una posición súper incómoda de tener que defender una disposición abiertamente ilegal e irresponsable vis a vis hacer lo correcto, pero dejar a la gobernadora sin cumplir una promesa. O sea, es un tema bien complicado, ¿verdad? Así que yo creo que tienen que tener mucho cuidado en cómo manejan ese issue, porque te puede crear un problema mayor al que quizás todo el mundo está viendo. Me quedan pocos minutos y no puedo dejar pasar tampoco el asunto del caso de Wanda Vázquez. Pudiera, o va a haber más bien, una reunión mañana en la capital federal donde pudiera elaborarse y estar ya teniendo conversaciones para un acuerdo de culpabilidad. Tuvimos un gobernador
acusado federalmente, pero salió no culpable en el juicio. Aquí pudiéramos tener la primera gobernadora declarándose culpable soborno, fraude electrónico y financiamiento de campaña. Bueno, de que si pudiera ocurrir, puede ocurrir, ¿verdad? Pues es una alternativa en un proceso como ese. Uh-huh. No lo veo ocurriendo yo. No. Por la narrativa que he visto, ¿verdad? Que a veces te dicen una cosa y por debajo ocurre otra, pero aquí hay un tema que no podemos sacar de perspectiva. No olvides lo que pasó con el Eric Adams, el de Nueva York, Uh-huh. que tenía un caso y el cambio de política pública de la administración Trump terminó desestimando ese caso. Es que Wanda Vázquez la pudiera rescatar Donald Trump. No, lo que estoy diciendo es, yo no sé si la negociación de ese Mira caso tú. va producto a un cambio de visión de lo que realmente es un caso que se debe llevar o no por la fiscalía. Recordemos que ella está acusada porque la fiscalía vio unos hechos, evaluó, entendió que había material para procesar y decidió procesar a alguien, ¿verdad? Y obviamente hubo un gran jurado, etcétera. Pero la política pública del gobierno en un momento dado puede cambiar. Y ya lo vimos. Ya lo vimos. Si eso es lo que va a ocurrir, pues no lo sé. Estamos totalmente en el terreno de la especulación. Pero el que se celebre esas conversaciones en Washington significa que la autorización judicial, las conversaciones deberían estar adelantadas. Claro, porque es allá en Washington, no es aquí en la Chardón. Así que ciertamente hay algo diferente. Y ese caso se pospone y hay peleas internas. Pero ¿verdad? no parece que es para reducirle los cargos ni para quitarse. No lo sé. Digo, la verdad es que yo no veo el escenario donde ella se declara culpable, ¿verdad? Porque la he visto a ella bastante en otra dirección. Claro, eso cambia dependiendo de lo que vean en el escenario. Así que ahí puede pasar cualquier cosa. Licenciado, gracias. Gracias a ti, siempre a la orden. ¿Cómo no? Cuando regresemos de la pausa, seguimos conversando con ustedes con diversos asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y muchas otras cosas pasando en Puerto Rico y que es importante poder explicar ciertas situaciones para ver si se las podemos explicar al marciano que baja a diario y como el sentido común es el menos común de los sentidos. Tenemos todavía esta situación de 67 personas, funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, que se le otorgaron unas bonificaciones. Y he venido insistiendo con este tema porque para hacer cualquier desembolso, y ahí están los facilitadores y los terapistas de educación especial que facturaron y proveyeron sus servicios y no se les ha pagado por cantidades millonarias. Pero para desembolsar unos bonos a unos funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones se pudo hacer sin la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal y sin la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, lo cual ya de por sí es violatorio. Olvídese de que es inflamatorio, dado el track record que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Lo hicieron sin las autorizaciones debidas, cosa que daría paso a nulificar y también quizás inclusive a multar o a sancionar por dicha conducta, nada más que por no tener las autorizaciones. Yo no sé cómo puedan justificar que se merecían esos bonos, porque para mí es muy cuestionable el desempeño de la comisión. Vamos a empezar por ahí. Pero más allá de eso, para hacer cualquier desembolso de dinero, ya sea por concepto de un empleado, de un patrono hacia un empleado público, o por una contratación a un privado, se necesita tener esa autorización. Y sin eso, el funcionario de Hacienda no debe haberle dado el dedito también para que se moviera el dinero y se emitiera un cheque o se hiciera una transferencia electrónica, como quiera que se haya hecho a esas personas. Así que funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones que me está escuchando ahora mismo, no gaste los chavitos porque es muy probable que los tenga que devolver. Y a la juez Jessica Padilla, yo creo que amerita, además de que usted haya vuelto al estrado, alguna explicación sobre esto. Porque al final del día es su reputación la que se está manchando aquí. Y ante esta situación, una ciudadana de Caguas acude a la comisión
a solicitar documentos públicos. Públicos. Y le dicen, no, negra, no. Aquí no te vamos a dar nada porque eso está bajo una investigación. Y el nuevo presidente ordenó esa investigación y no podemos dar esa información. Y hay una cosa que se llama la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que está fresquecita, acabada de revisar en el 2022. Y que cuando son documentos públicos, no solamente la prensa, sino cualquier ciudadano puede presentarse y solicitar dentro de unos parámetros y un reglamento la información que quiera acceder y quiera revisar. No es que se la va a llevar para su casa y si quiere sacarle copia, hay un reglamento para eso, pero puede verla, examinarla, tomar nota. Eso la ley lo provee porque es un documento público, pago con dinero público que viene de las contribuciones públicas. Y se le niega este reclamo a la hora demandante, que va al tribunal y les dice, hello, aquí hay una ley de transparencia y acceso a la información y yo fui a solicitar estos documentos públicos y no me los quieren dar. Y allá fue el juez y emitió una orden y le dijo a la comisión, qué bonito, qué chévere que el juez Rivera Rueda acaba de lanzar una investigación, pero aquí hay una ley de transparencia y acceso a la información y ustedes tienen que proveerle la información, el acceso a la información a esta ciudadana que en efecto está presentando esta reclamación judicial. Ella fue por los canales que son. Y parece que la información no está disponible o no existe. Lo acreditativo, las reglas de juego que se tomaron para llevar a cabo cuánto se le daba a quién y por concepto de qué se dieron esas bonificaciones que rondan en cerca de $70,000. Se repartieron entre 67 empleados. A uno le dieron más, a uno le dieron menos. Se ha dicho que el de la juez alcanza casi $8,000 como regalito de devolverse para el estrado. Eso es lo que ha salido. Y en tanto y en cuanto no hayan documentos acreditativos de varias cosas aquí, ¿por qué a esas personas? ¿Por qué se le dio? ¿Qué fórmula se utilizó para asignarle las cantidades a cada una de esas personas que fueron partícipes de esas bonificaciones? ¿Cómo se logró sobrepasar, darle la vuelta, en buen español puertorriqueño, bypassar las reglas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Junta de Supervisión Fiscal para otorgar bonificaciones en un gobierno que todavía está en quiebra? ¿Cómo se va a justificar eso? ¿Qué sanciones pudiera haber aquí? Pues mire, no se va a quedar ahí. Porque ya la Oficina de la Contralora, así también con la Oficina de la Inspectora General, también están traídas por instancia del actual juez presidente Rivera Rueda para que investigue la situación. Y parece que esos documentos acreditativos, que a su vez está pidiendo la demandante, no existen y que va a tener que venir a ser suplido por alguna entrevista o la expresión de quien decidió, quien tenía poder decisional para llevar a cabo esas acciones. Y no es otra que la jueza interina Jessica Padilla. Cuando regrese de la pausa, discuto algunos asuntos adicionales con ustedes que impactan todo. Y les tengo que hablar de Puerto Rico y la República Dominicana. Sí, a pesar de que tengan aeropuertos con techos de paja, nos llevan ventaja. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, este tema me crea cierta preocupación. Voy a definirlo así.
Y es que se concilia un acuerdo de promoción multidestino entre Puerto Rico y República Dominicana. Se oye bonito. Y a mí me preocupa esa comparación porque si bien Puerto Rico tiene unas ventajas cuando lo visita un turista de que somos un territorio norteamericano, que no hay que tener visas, que no hay que tener, ¿verdad? No hay que hacer aduanas, todo este tipo de cosas, una seguridad implícita a veces para propósitos del turista que nos visita, no es menos cierto que con mucho menos se hace mucho más en la República Dominicana. Que hay una cultura de trabajo y de servicio que en Puerto Rico, por alguna razón, se ha perdido y no necesariamente está ahí. Y no tiene más que usted ir a cualquier cafetería o a cualquier fast food, inclusive, sitios de comida rápida, y se da cuenta que ni sal y ketchup te ofrecen, o servilletas a veces, en estos sitios. Y no tiene que ver con la propina, ni tiene que ver con ninguna otra cosa, sino que esa persona que está ahí, que se contrata, simple y sencillamente tiene la noción y la referencia de que está para dar un servicio y para que esa persona regrese. Y no porque esa persona tiene que ir allí. Y es como si les hiciéramos un favor acudiendo al sitio. Y por algunas razones y consideraciones culturales, vamos, eso en la cultura de la República Dominicana se valora mucho. Así usted esté en la capital o esté en algunas de las provincias, en algunos de los estados. Y a pesar de que tienen algunas otras tipos de limitaciones presupuestarias que han adelantado grandes pasos en cuanto a eso, el turista se siente muy cómodo, muy bienvenido y hasta seguro. Y tienen un problema de tránsito brutal, antes que me lo digan. El tránsito allí está fuera de control, con las motoras también, pero tienen una inversión y tienen unas personas, en su mayoría europeos ahora, que están proveyendo capital porque tienen unas certezas. Y que cuando se les otorga un permiso, no va a haber ningún pelú contratado por otra persona que les financia para detenerle la obra, para que éste no la haga porque yo la quería hacer y no me la dieron a mí. Todas esas cosas pasan. No solamente en Puerto Rico, no lo voy a limitar aquí. Pero hemos visto cómo algunos desarrollos se han detenido por otras razones que no necesariamente son porque impactan humedales, ni porque destruyen el sapo concho, ni la iguana, ¿verdad? Reticulada, ni nada de eso. Obedece a razones de otro contratista, de otro inversionista, y nos comemos el cuento de que es por defender el ambiente. Y ese es uno de los respectos. Recientemente, y lo discutía con los buenos amigos del caucus, de que la situación en el aeropuerto de Newark, así también como en la de Washington, D.C., el aeropuerto Reagan, donde han habido ciertos accidentes por situaciones de los controladores aéreos, por situaciones de la tecnología que utilizan y todo lo que ya alegadamente sabemos que dio paso a que se dieran esos accidentes. En la República Dominicana eso no pasa. Y que los aeropuertos, algunos de ellos, como el de Punta Cana, está extraordinario, espectacular, tiene techo de paja. Y no es un edificio así como el de Luis Muñoz Marín, ni como el de Aguadilla, ni nada de eso. Pero acoge a millones de turistas que llegan ahí de todas partes del mundo, muchos de ellos de Puerto Rico, anualmente. Y que cuando uno vaya, así sea al sitio más humilde, de desayunar. Y les decía al principio que es el punto de referencia. ¿Cuánto cuesta un desayuno ahora mismo aquí en Puerto Rico en la zona turística? Vamos.
¿Y cuánto cuesta un desayuno? Ah, fine, no podemos tener el all inclusive porque el producto puertorriqueño es más caro y allá la agricultura tiene una consistencia y un suplido que aquí en Puerto Rico no hay. Te la compro. ¿Qué estamos haciendo para eso? Vamos al costo de un desayuno promedio en el área metropolitana o en el área turística versus el mismo desayuno y quizás hasta más pompeado en la capital o en cualquiera de las provincias o en cualquiera de los resorts. Vaya a cualquier hotel a desayunar en la mañana y va a ver lo que les digo. Y de nuevo, no estoy hablando del todo incluido ni de la financiación que existe con ciertas cadenas. No estoy hablando de eso. Vaya a la calle, salga y va a ver cómo se desvive esa persona por agradar al turista. Versus aquí, que es como si nos estuvieran haciendo un favor a nosotros. Y esa parte me preocupa porque cuando ese turista vaya a la República Dominicana y venga aquí, o viceversa, va a poder hacer un contraste y va a establecer un punto de referencia. Y probablemente comparta cuál es su experiencia con sus familiares y amigos si no se va a la internet, a cualquiera de las redes sociales, a establecer esa comparación. Y por esa parte es que a mí me preocupa. Qué bueno, porque están haciendo un trabajo espectacular inclusive en el manejo de destino también para propósitos de la República Dominicana. Y en un momento dado compartimos esfuerzos. La compañía que le hacía a ellos la promoción de destino afuera era la misma que nos hacía aquí en Puerto Rico hace unos años atrás, hace unos 10, 12 años. Ahora, con la cosa del DMO y Invest Puerto Rico y todo lo demás que tiene que ver con la promoción de Puerto Rico, pues se hacen unos esfuerzos aparte. Entonces seguimos ofreciendo playa, seguimos ofreciendo el vacilón y las fiestas de la San Sebastián, mientras que allá también hay el vacilón y la fiesta, pero hay una cultura de inversión. Nada, pequeños detalles que me preocupan porque nos pudiera afectar nuestra imagen inclusive para el turista. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y esta te va a gustar, Eduardo. Y si cogemos las motoritas y los vehículos que hemos confiscado y le pasamos una aplanadora como están haciendo en Nueva York, ¿qué tú crees? ¿Tú sabes por qué hay que hacer eso? Y se debería, ya sea a través de un reglamento o si hay que legislar, que me parece que habría que legislar, porque la ley de confiscaciones nos dicen ayer, me parece que es la ley 119, que necesita enmendarse, y lo sabemos por el director de patrullas del tránsito, el capitán Elvis Seno, de que cuando te confisca la motorita por no tener tablilla o por utilizarla en contra de la ley en cualquiera de sus acepciones de la ley 22, aquellos que le tapan la tablilla a los que la tienen. ¿Tú sabes qué pasa con eso, Eduardo? Se las llevan, las cotizan, y se las venden a la misma persona a la que se las confiscaron. O sea que más allá de la multa, el caso que te busque, pues la pagas de nuevo y la tienes de vuelta para seguir delinquiendo y haciendo lo que hiciste anteriormente. Eso es como alegadamente pasó con los carros aquellos que recordarán que el secretario de Hacienda confiscó. ¿Se acuerdan de eso? Que los puso allí afuera del Departamento de Hacienda bien bonitos. Mire lo que hicimos, lo confiscamos. Y después vinieron dos féminas y los compraron a precio de remate y alegadamente la información que nos llega es que eran enviadas por la persona a las que se les confiscaron por no pagar sus impuestos. ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Que esas cosas pasen. ¿Cómo podemos explicar de que la propia ley y los mecanismos en ley facilitan el continuar delinquiendo y resolver todo con dinero y seguimos para adelante? Por eso algunos amigos se me quejan de que a la gente lo sentencian y ya en 1, 2, 3 años están fuera. Y aquí no pasó nada, cámara. Y sigamos para adelante. Yo creo que deberíamos aceptar y adoptar esas regulaciones de destruir lo que fue objeto de delito. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy.